En esta oportunidad, Centro Estudio ha invitado a Álvaro Clark para que nos comente y nos dé sus impresiones respecto a la cuenta pública del presidente Kast del 1 de junio. Álvaro Clark es un destacado economista, consultor, con una trayectoria ampliamente reconocida en el diseño de políticas públicas, en el mercado de capitales, en los sistemas previsionales y en temas de gobierno corporativo. Esas han sido sus áreas de especialización y se ha destacado. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, estudió en el extranjero. No tengo claro si es Estados Unidos o en Bélgica. Yo me da la impresión que fue en Lovaina, pero él no la Sí, fue. Lovaina. ¿Lovaina? Sí. Ajá. Y se ha desempeñado en cargos ejecutivos muy importantes. Primero, subsecretario de Hacienda, después Superintendencia de Valores y Seguros. Recordemos que hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero. Y ha integrado distintas comisiones de gran relevancia. El caso de la Comisión de la Reforma Previsional, Comisión Marcel, en 2005, por ahí. En la Comisión de actualmente Álvaro se desempeña como consultor. Trabajó durante mucho tiempo en la clasificadora de riesgo ICR. Luego esa clasificadora fue absorbida por Moody's, y hasta hace muy poco Álvaro se dedica ahora a la consultoría. Bueno, te agradecemos, Álvaro, por tu tiempo y entremos al área. Cuéntame, ¿cuál es tu balance general de esta cuenta pública y cuáles son los ejes claves que tú identificaste en materia económica que anunció el presidente el 1 de junio? Yo creo que uno puede analizar el discurso del presidente desde distintas perspectivas. Yo creo que en lo principal el presidente destacó dos cosas. Uno, la seguridad pública como una necesidad muy demandada por la gente. Probablemente es uno de los temas que está dentro de los primeros 3 en la agenda pública. El país se ha visto afectado por crisis de seguridad desde hace ya varios años, sin que haya como contraparte un plan creíble por parte de las personas comunes y corrientes que sufren o sufrimos la inseguridad. Y por otro lado también tiene implicancias en la economía, porque junto con el crecimiento de los delitos también se han apreciado aumentos en el comercio ilegal, la evasión de impuestos, o concretamente la evasión del IVA, la venta de productos falsificados, lavado de activos. Por lo tanto, es un problema que afecta distintas dimensiones de la vida cotidiana. Y el segundo, yo creo que el presidente quiso poner énfasis en la relevancia que tiene el crecimiento económico, particularmente para atender las necesidades de largo plazo de la población. El crecimiento económico significa mayor bienestar para la población, mayor creación de empleo, se presionan además los mercados laborales y por lo tanto también crecen los salarios. Es una economía que además fomenta la innovación y por otro lado tiene vinculaciones cercanas con el tema de seguridad. Una economía de pleno empleo hace por sí misma, por la forma en que actúa en la sociedad, por la manera en que se crean nuevos espacios laborales, disminuir las tasas de delito en
que se cometen por parte de las personas. Por lo tanto, también es un tema que va al fondo, va a atender la otra gran demanda que comentábamos anteriormente, que es de seguridad. Dentro de las cosas que destacó en el plan económico, diría que el poner como punto de referencia volver al 4%, que significa que el país duplica su ingreso cada 4 años, cada 18 años, a diferencia de crecer al 2%, donde el producto se duplica cada 36 años. Significa también poner una señal o una referencia hacia dónde el país tiene que ir. Y eso, si uno lo mira hacia atrás, también implica aumentar los niveles de inversión. Y ahí es donde lo engarza con el proyecto de reconstrucción que está siendo debatido en el Congreso. El gobierno hace una alineación entre este proyecto de reconstrucción con mayor inversión y por lo tanto con mayor crecimiento económico. Yo creo que en la cabeza del presidente está de alguna forma rescatar ese Chile que hace más de una década atrás mostraba tasa de crecimiento alta, alta creación de empleo también, y un crecimiento fuerte en los salarios reales. Creo que eso es lo que tiene en mente de rescatar, y por eso pone tanto énfasis en el crecimiento económico. Ahora hay que recordar que este proyecto se mezcla con medidas administrativas que guardan relación con facilitar la inversión o los permisos sectoriales que se requieren para llevar adelante los distintos proyectos, que ha demostrado ser un tema complejo en el proceso de ahorro e inversión en nuestro país. Dame un segundito, Luis Felipe. Álvaro. He escuchado a algunos parlamentarios que han criticado que no hay métricas en esta cuenta. Sin embargo, en lo económico, el presidente comprometió 3 cosas muy importantes. Como tú decías, crecer al 4%, crítico. Segundo, que compromete 6% de desempleo, creando 800.000 empleos. No deja de ser un tremendo esfuerzo. Y eso es explícito. Hoy el desempleo está en el 9,1. ¿Para qué hablar de desempleo femenino o el juvenil, que entiendo supera el 20? Pero la realidad nos está hablando de cosas distintas. Tenemos 4 meses de IMASEC negativo, déficit estructural del 3,7%, los ingresos públicos caen 2 puntos, las tasas de interés internacional creciendo, tenemos una inflación al alza, un entorno internacional de tremenda incertidumbre. Con ese piso y esas metas, ¿cuál es la viabilidad de esas metas? ¿Cómo podría ser viable? ¿Qué falta para eso? Es una muy buena pregunta, ya que efectivamente el contexto internacional se ha complicado, y además yo agregaría que es un contexto que es mucho más incierto que en el pasado. Esto es producto de que se han desarrollado guerras inesperadas, primero la invasión de Rusia a Ucrania y posteriormente la acción que han emprendido Israel y Estados Unidos en Irán, que ha afectado el precio del petróleo fuertemente, por las razones que conocemos, y por lo tanto eso incide en la inflación global, incide en los costos de los productos que se transan en los mercados internacionales, en los costos para llevar adelante
los procesos de transporte a nivel internacional o a nivel local, y por lo tanto los bancos centrales ya han comenzado a temer una nueva ola de presión inflacionaria. Acordémonos que antes que esto ocurriera, antes que empezara la invasión a Irán, o el ataque a Irán, mejor dicho, los bancos centrales tenían más bien planificado bajas de tasa de interés. Sin embargo, eso no ha podido verificarse, por el contrario, algunos han tenido que subir las tasas de interés para efectos de controlar la inflación, y por lo tanto la economía internacional se ha visto afectada. Además, a esto hay que agregar que la iniciativa que tomó Estados Unidos de llevar a cabo una suerte de guerra arancelaria también ha afectado el comercio, lo ha llenado más de incertidumbre, además de subir los precios de los bienes y servicios. Entonces, en el plano internacional el tema es complejo, y no es extraño de que hayamos tenido IMACEC negativo. Por lo tanto, una cosa son las intenciones y la mirada de largo plazo, que yo creo que es lo que intenta enfatizar el curso del presidente, con la coyuntura compleja que viene en el corto plazo. Y creo que la forma en que va a tener que enfrentar el país este desafío es mediante una acción colectiva que va mucho más allá de lo que es el proyecto de reconstrucción. Hay que prepararse para una situación que podría complicarse en el mediano plazo. Y por lo tanto, el proyecto, que probablemente fue pensado en un contexto más favorable, puede requerir algún tipo de ajustes de segundo tiempo, por denominarlo así, ya que entra en debate en el Senado. En esta misma línea de ajustes para el segundo tiempo, ¿eh? El presidente habló de un plan que lo llamó Chile sale adelante, donde compromete transferencias directas y subsidios al transporte, a la paratina, al cupón de gas, en fin, el bono por niño, según el recurso, según el registro social de hogares, en fin. Bueno, no hay aún, al menos yo no he visto todavía una estimación del costo fiscal de ese plan, pero más allá de eso, ¿qué pasa con los riesgos? Sostener precios que no corresponden a la realidad significa de alguna manera contener la inflación en forma temporal. Tenemos la experiencia de los precios de la electricidad, en fin. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la convergencia fiscal comprometida en Nueva York entre las clasificadoras de riesgo y este plan de Chile sale adelante con una restricción presupuestaria importante? A ver, yo creo que hay varios temas que subyacen a esa pregunta. La primera es que también hay un intento de fortalecer la visión en que los recursos públicos son escasos y tienen que focalizarse. Hay que recordar que desde la época de Bachelet II se habló de derechos universales sin focalización. Simplemente como eran universales, entonces no se podía distinguir a quienes debía privilegiarse o a quienes no. Entonces, lo que aquí hay es una vuelta a revalorizar el hecho, la política, de que los recursos fiscales deben ser usados de manera eficiente y por lo tanto deben ir en ayuda de quienes más los necesitan, los que están dentro del foco de colaboración
fiscal y todas estas políticas, por ejemplo, el, el plan específico para enfrentar la baja natalidad, las medidas de apoyo a las familias y a la primera infancia, los bonos y apoyos focalizados para hogares con hijos menores también van de alguna forma construidos con ese sentido. Y esto lo comento porque hay una contraparte que tiene que ver también con el uso eficiente de los recursos públicos y que guarda relación con un Estado más eficiente. Por eso también se propone y también se ha avanzado en la reducción de la institucionalidad pública, a lo mejor no con el fin de ahorrarse esos recursos en el largo plazo, pero sí para liberarlos para usos en los cuales sean socialmente más rentables. Y eso, a mi juicio, es una buena iniciativa. Los derechos universales no se pueden consagrar sin recursos de contraparte. Y como los recursos son escasos y las necesidades múltiples, inevitablemente siempre se termina focalizando. Siempre. Por lo tanto, el revalorizar esa forma de asignar recursos, a mí me parece que también es de un alto valor. Lo segundo es que algo también mencionó el presidente sobre la caída en la tasa de natalidad y cómo esto puede afectar el futuro de Chile en distintas dimensiones, ya que la población se vuelve más vieja en términos etarios, es una población más cara, que cuesta mantener dados los beneficios sociales y que por lo tanto plantea desafíos de largo plazo que muchos países ya los han enfrentado antes, pero que también requiere ir cimentando las bases para ir levantando políticas públicas que permitan enfrentar esa caída en la tasa de natalidad. El presidente lo plantea como un problema y por supuesto también esboza algún tipo de política que puede ir en esa dirección. Y respecto a la convergencia fiscal, yo creo que sigue siendo un problema. No hay planteado una solución clara ni en el proyecto de ley que conocemos de reconstrucción, ni tampoco se desprende alguna señal en el discurso público, salvo aquellas que tienen que ver con el mejor manejo de los recursos fiscales, sea haciendo más eficiente la institución pública, reduciendo reparticiones, que creo que es un tema que va a tener que enfrentar el país cada vez con más fuerza, y la focalización de los recursos. Pero eso, inserto dentro de un plan concreto que nos permita a nosotros, como chilenos, percibir de que el déficit fiscal va a dejar de crecer en el largo plazo en un determinado punto del tiempo, yo creo que eso todavía es un tema por discutir. Más aún, el proyecto de reconstrucción asume varios riesgos y el principal, o uno de los principales, es que en los 6 primeros años aumenta el endeudamiento fiscal, producto del déficit que se crea año a año. Y por supuesto que, como cualquier proyecto de inversión, supone que en los años posteriores se van a crear superávit que van a permitir revertir esa tendencia y por lo tanto podría visualizarse que ahí hay un punto de convergencia fiscal, y es decir, en 6 años más los déficits fiscales se terminan, comienzan a superávit y por lo tanto ese es el punto de convergencia fiscal y por lo tanto también la deuda pública va a dejar de crecer. Pero como en todos los análisis, esto también involucra un riesgo que es relevante, que
¿Qué pasa, por ejemplo, si producto de las condiciones internacionales que hemos conversado recientemente, los bancos centrales comienzan a subir la tasa de interés, porque hay menos inflación, porque aun cuando acabe la guerra el precio del petróleo sigue alto, porque ya se ha destruido una parte relevante, por lo menos en la formación del precio de la infraestructura existente, y en consecuencia la economía internacional crece o deje crecer. Eso va a afectar también el crecimiento económico en nuestro país, como estamos viendo con los IMAX negativos, y también la recaudación fiscal. Y por lo tanto, los déficits que estima el proyecto pueden ser mucho menores que los déficits efectivos que se den en esos años. Y en consecuencia, el país va a requerir endeudarse más. Y el punto de convergencia fiscal se va a retrasar algunos años o hasta un punto en que no sabemos determinarlo bien. Y ahí diría que está el gran desafío de política de manejar muy bien cuál va a ser el desenvolvimiento de estas variables, ojalá de lograr un consenso amplio en la aprobación del proyecto, porque ese consenso amplio lo que va a hacer de alguna forma es compartir este riesgo que es fundamental para la economía chilena. Y por lo tanto va a ser una mayor parte de la sociedad la que va a estar dispuesta a asumir este riesgo en caso de que las cosas no se den como originalmente fueron planeadas. Diría que ese es el gran desafío de política que tiene el Ejecutivo: construir consensos amplios de tal forma de dar respaldo de largo plazo a este tipo de medidas. Y si lo hace, probablemente eso también va a ser percibido por la comunidad internacional, por los inversionistas, y se va a facilitar el proceso de crecimiento económico. Observo yo lo siguiente, fíjate, tengo una duda porque primero, bueno, disponemos de una deuda alta, que está llegando a un cierto límite prudencial. Falta algunos puntos, aún parece todavía para eso. Sin embargo, a eso, en lo que es la meta de esta convergencia fiscal, 6 años, hay una transición y en consecuencia esa transición va a tener que financiarse. Y por un lado tenemos, lo vi hoy día en la mañana, un proyecto de ley que incrementa la deuda en 6.200 millones de dólares para este año, y por otro lado está el anuncio del presidente en cuanto a un nuevo fondo de garantía estatal para vivienda por 4.000 sí, un nuevo fondo estatal para vivienda. Bueno, ¿cómo ves tú eso en términos de su debilidad? Tenemos pocos puntos para incrementar la deuda, no mucho más. Ya se pidieron 6.000. Tenemos este fondo de garantía estatal que va de alguna manera a afectar también ese techo. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener cuidado para no pasarse de ese límite? Yo creo que las cuentas realizadas por el ministro de Hacienda y la actual dirección del presupuesto, creo que están bien. Y la planificación fiscal que se ha hecho también creo que es bien transparente, porque explicita los supuestos, se formula dentro de un escenario previamente estipulado, y por lo tanto permite también emitir un juicio y evaluar los riesgos. Esto es como cualquier predicción. Yo creo que el tema de fondo está en qué pasa si es que no se da esa predicción. Y por supuesto las probabilidades que efectivamente
sea difícil que se cumpla esa proyección. Y el punto clave aquí es que desde que se envía ese proyecto de ley de reconstrucción al Congreso han pasado cosas relevantes en la economía internacional que van a afectar la economía nacional. Y por lo tanto es razonable inferir que el riesgo que tiene esa trayectoria que estimó el gobierno es más alta que cuando lo hizo originalmente. Y por lo tanto hay una probabilidad más alta que los déficits fiscales sean más altos que lo esperado o que lo planificado originalmente y aumente la deuda más allá de lo que el propio proyecto plantea. Yo creo que el tema es cómo lo maneja. Creo que eso es en el fondo. Porque a su vez el gobierno tiene que llevar adelante, tal como planteó el presidente, un plan que permita reconstruir ese Chile que crecía, donde la gente podía percibir cómo aumentaba su bienestar año a año, cómo podía aspirar a tener vidas mejores de acuerdo al juicio de cada persona en su propia subjetividad, pero con variables objetivas que inciden en el bienestar creciendo. Por ejemplo, el empleo, los salarios reales, la inversión, el acceso a bienes y servicios, el acceso a más prestaciones públicas. Creo que ese es el Chile que el presidente tiene en su cabeza, un Chile que logró un nivel de reconocimiento internacional muy alto y que todavía lo sigue conservando. Pero no nos olvidemos que ese era un Chile donde la clasificación de riesgo era AA- en algún momento. Hoy día estamos en A-. Y por lo tanto, volver a crear esas circunstancias requiere un esfuerzo importante donde hay necesariamente apuestas por hacer. Por ejemplo, bajar la tasa de impuesto corporativo al 23%, pensando en que va a implicar un costo en recaudación, es decir, menor recaudación en corto plazo, pero mayor recaudación en largo plazo, por el producto que se hace del proceso de inversión, u otra de las medidas que contiene el proyecto de ley de reconstrucción. Esto necesariamente son apuestas, no podemos olvidarnos, y por lo tanto también llevan implícitamente distintos riesgos. Y creo que cómo el gobierno gestiona esos riesgos va a ser clave en el éxito de estas medidas y cómo las proyecta a largo plazo. Y tal, mi punto principal en esto es que la incidencia en el largo plazo va a ser más alta en la medida en que los agentes económicos, la comunidad internacional, inversionistas, las personas en general perciban que estos cambios están sustentados en consensos amplios y duraderos en la sociedad, que se expresan a través de la instancia de decisión política, que en este caso son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Dado esto, creo que a pesar de que el escenario internacional puede ser un poco complicado, y además con los ajustes necesarios que permitan crear esos consensos amplios, este país puede encaminarse poco a poco, porque no va a ser tan rápido, a volver a ser un país que está creciendo al 3, 3,5%, 4%, y aquí vuelvo al punto inicial, y que va a permitir duplicar el producto cada 18 años, si es que la tasa de crecimiento es en torno al 4%. Creo que esto es lo que se intenta configurar y no es fácil, definitivamente no es fácil,
y, y tiene que ser llevado adelante como un proyecto colectivo país, más que de, de un sector o una parte de este, aunque sea una mayoría hoy día en las instancias de acción política. Por ahí estamos, ¿no? Hay un punto ahí bien importante, ¿eh? Y quisiera... Estaríamos entonces, don Luis Felipe, entonces. sí, ¿Qué me estamos... ibas a decir? No, quería que tú resumieras cuáles son esos KPI que, que identificas que nos dan luces respecto del logro de la tasa de crecimiento propuesta por el presidente, el 4% anual. Buen punto. Yo diría que los KPI más importantes van a ser las variables más tradicionales con las cuales se puede medir esta trayectoria que pretende terminar en un punto de convergencia fiscal en 6 años más. Y estas serían, obviamente, crecimiento económico, que estas medidas tengan impacto en la inversión y por lo tanto en el crecimiento económico, crecimiento de los salarios reales, que es el mecanismo por el cual este impulso se transmite a los trabajadores, y efectivamente la tasa de endeudamiento se alinee con lo que está planificado en el informe financiero de IPRES respecto de este proyecto. Y por supuesto una cantidad enorme de KPIs que ya tienen que ver con las políticas sectoriales que han sido planteadas en el discurso del presidente. Pero sin duda es relativamente fácil de hacer o establecer determinados indicadores macro combinados con algunos micro focalizados en esos sectores que permitan tener alguna idea más precisa de cómo se va cumpliendo con lo planificado. Y probablemente ya un indicador que también puede medirse es que este proyecto sea aprobado por una gran mayoría dentro del Congreso. Ese, a mi juicio, es el KPI más importante. Una mayoría sobre el 60% de aprobación. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Sin duda va a ser esto una ayuda para todos nuestros seguidores con el fin de identificar cuál es cómo es la evolución de las promesas del presidente hechas en su primera cuenta pública. Muchas gracias, Álvaro, y nos vemos para una próxima oportunidad. Nos vemos, Luis Felipe.